Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición el poder contar con este tiempo. Le damos las gracias al Todopoderoso por permitirnos compartir de este espacio en donde lo ha puesto para que nosotros coloquemos nuestro corazón para Él. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das, por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu amor, por tu magnificencia, Señor. Dios mío, hoy queremos pedirte perdón, Señor, por todas las cosas malas que podemos haber hecho, Señor, por todos nuestros malos pensamientos, nuestro actuar, Señor, porque definitivamente reconocemos que en sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Alejados de ti, toda nuestra vida, Señor, se pierde completamente. Gracias, Padre Celestial, por el grupo Más que Vencedores. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de aprendizaje. Hoy, Señor, pongo este tiempo del reto Daniel, Señor, para que seas tú, Papito Dios, instruyéndonos, para que seas tú, Padre Celestial, llenándonos de tu misericordia, de tu conocimiento y de tu gracia. En el nombre de Cristo ponemos esta corta pero hermosa enseñanza. Amén y amén. Dice la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, amados hermanos, el versículo que hoy quiero que podamos aprender, que el Señor ha puesto en mi corazón, se encuentra en Filipenses 4, perdónenme, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les leí desde el versículo 11, pero el versículo que me interesa es el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para poder comprender este versículo, definitivamente debemos tener la guía del Espíritu Santo y pedirle que en su misericordia nos permita interpretar por medio de él la Escritura, no de nuestra carne, sino de él. ¿Por qué? Porque es un versículo que normalmente lo usamos como cliché, normalmente lo usamos para realizar cualquier actividad, cualquier meta o propósito que nos ponemos. Y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos una dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es muy importante entender, porque Pablo lo mencionaba, para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida y podamos aprender a llevarla de la manera en que Pablo nos ilustra como tal para que podamos verdaderamente cumplir el propósito de Dios. Es importante entender que cuando el apóstol se refiere a todo lo puedo, Pablo utiliza un verbo griego que significa ser fuerte o tener fortaleza. El apóstol tenía fortaleza para soportarlo todo. Pero ¿a qué se refiere la palabra con soportarlo todo? He ahí el motivo por el que les leí desde el versículo 11 de Filipenses 4. Porque el apóstol dice que no lo digo porque tenga escasez. Se refiere a que no está hablando porque en ese momento tuviese escasez material. Pues he aprendido a contentarme.
Y aquí empezamos a entender el significado de todo lo puedo. Cuando yo todo lo puedo, cuando estoy en Cristo, entiendo que debo estar contento cualquiera sea mi situación. Por eso Él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el versículo 12 dice en qué situaciones sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La pregunta es, para ti y para mí, claramente, ¿sabemos vivir humildemente? ¿Sabemos vivir cuando no sobreabunda la comida, el dinero, la prosperidad que tanto hablan? Cuando de pronto no tenemos una casa o un sitio muy grande o sobreacogedor basado en la experiencia del mundo, sino que nos basamos en que como Cristo es nuestro sustentador, pues debemos estar felices. ¿Será que eso es lo que estamos viviendo? Es una pregunta que debemos sabernos hacer. ¿Sé vivir humildemente? Humildemente. Pablo sabía cómo defenderse con qué, con recursos precarios. Esto, por ejemplo, lo vivimos hoy en día en la escasez de alimentos, ¿cierto? En el vestido, el vestir, en las necesidades diarias, ¿no? Pero nosotros verdaderamente debemos entender que cuando nos referimos a vivir humildemente, no solamente nos estamos refiriendo a la humildad en pobreza material, sino vivir humildemente espiritualmente, reconociendo que el Señor Jesucristo es nuestro dador, reconociendo que Él es el que nos suple todo y que por más que nos comparemos con los demás, debemos entender que eso es lo necesario para que nosotros subsistamos. Muchas veces miramos al otro, qué es lo que tiene, y ahí es donde viene la parte de y sé tener abundancia, porque muchas veces pensamos que con lo que tenemos estamos viviendo en escasez o estamos viviendo en humildad. Y una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobre. Ser humilde es una persona que es capaz de entender que no necesita más de lo que Dios le da, porque Dios conoce nuestras necesidades, porque Dios sabe hasta qué situación o qué momentos podemos sobrellevar. Y muchas veces no nos da más de lo que no podemos manejar. Entonces, cuando hablamos de abundancia, la abundancia no necesariamente está relacionada con que tenemos más de lo que merecemos, sino con que Dios nos llena con su preciosa bendición, llámese material, pero más enfocado a lo espiritual. Vivir humildemente debe ser algo que hagamos todos los días, sea que tengamos muchas cosas materiales o sea que tengamos pocas cosas materiales. Pero este versículo está enfocado en cuando yo tengo escasez económica y cuando tengo sobreabundancia económica, cuando entre comillas me sobra. Pablo nos invita a que sepamos vivir cualquiera sea estas situaciones. Por eso él dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y aquí volvemos a reflexionar, en donde el Señor nos invita a que cuando tengamos hambre, no nos alejemos de Él,
mas lo busquemos para que Él sacie esa necesidad. Él es quien la sacia. Amados hermanos, las necesidades que nuestro cuerpo tiene es un cuadro de la necesidad de Cristo. Nuestras necesidades físicas son un cuadro de las necesidades espirituales. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre de comida física, pues solamente la puedo llenar ¿con qué? Con alimento. Pero cuando espiritualmente yo tengo hambre, solamente la puedo llenar ¿con qué? Con la palabra de Dios. Cuando tengo sed, solo puedo saciarme con líquido. La palabra lo llama con agua. Y el agua, ese líquido, esa vida, es la representación del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede saciar. Solo el Espíritu Santo puede saciar eso que ninguna otra situación, que ninguna otra cosa la puede saciar. Ahí es donde empezamos a entender la relación de la palabra y el contexto que quiere dar el apóstol. Sé estar saciado, sé vivir cuando tengo muchas cosas, pero también sé vivir cuando tengo hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol sabía vivir en cualquier situación. El apóstol venía de una familia que trabajaba con carpas. Él trabajaba con carpas. Él predicaba la palabra y él trabajaba. Él nunca quiso ser una carga para los demás. Por eso él siempre se refiere y habla en el contexto de que nosotros debemos saber trabajar. Y después de que tú entiendes el contexto de todo lo puedo, puedes saber que tú todo lo puedes porque Cristo es quien te fortalece o me fortalece. Todo lo puedo, sé vivir en una situación difícil, sé vivir en una situación de abundancia, sé vivir en la enfermedad, pero también sé vivir cuando tengo salud, sé vivir cuando el Señor me pone en un cargo alto, sé vivir cuando el Señor me pone en un cargo bajo, hablando laboralmente. Sé vivir cuando estoy bien con mi esposa, sé vivir cuando estoy bien con mi esposo. Pero también sé vivir cuando no estoy bien. A eso nos debemos referir cuando decimos todo lo puedo. Que lo podemos hacer, pero en Cristo, cualquiera sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos fortalece. Pero ¿qué entendemos por Cristo es el que me fortalece? La palabra fortalecer significa poner poder adentro. ¿Y por qué? Porque gracias a que nosotros como creyentes estamos en Cristo, esa palabra en indica dentro. Estamos en Cristo. Cristo está dentro de nosotros y a la vez nosotros dentro de Cristo. Él infunde en nosotros esa energía, hablando del contexto físico, para sustentarnos cuando tenemos algún tipo de necesidad. Entonces el Señor pone en nosotros el saber hacer. Cuando yo sé que todo lo puedo en Cristo, es porque sé vivir en cualquier situación, pero entiendo que sé vivirla en cualquier situación porque Cristo es el que gobierna mi vida, porque Cristo es el que me enseña cómo hacerlo. ¿Tienes en este momento una necesidad de escasez?
Tranquilo, amado hermano, tranquila, amada hermana. De pronto ustedes dirán, pero usted no es el que se está muriendo de hambre. Usted no es el que lo están llamando para pagar las deudas porque no las ha pagado. A usted no es el que le cortaron los servicios. Usted es el que no tiene cómo pagar el colegio de los niños, de mis hijos. Usted no es el que está en una clínica. Amado y amada hermana, puede que ahorita yo no esté viviendo tu situación o tu necesidad, pero te lo garantizo que en algún momento lo he vivido y si no lo he vivido, lo viviré. Porque todos pasamos por situaciones de dificultad y ahí es donde debemos aplicar esta hermosa enseñanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú lo vas a hacer en tus fuerzas, jamás vas a superar la prueba. Pero si permites que Cristo sea el que te guíe, Él va a ser el que te ayude a superar la prueba, no tú. Él, Él es el que lo hace. Por eso para Él son las primicias, porque todo lo que nosotros tenemos es por su misericordia y por su gracia. No temas, por más difícil que sea la situación. No ha sido un año fácil, claro que no. Para todos ha sido muy difícil, de pronto para unos más que otros. Es más, hasta de pronto para algunos ha sido el mejor año. Pero no reniegues de lo que Dios te da. ¿Tienes vida? Sí. Es una oportunidad para que sigas, para que continúes en este hermoso camino que nos llevará, si así lo decides, a la salvación, a conocer verdaderamente de Cristo, quien es nuestra fortaleza. Amados hermanos, ha sido un placer para mí. Espero que tengan un bendecido día y no nos olvidemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amén, amados hermanos.